Estamos reunidos acá en este territorio con la finalidad de dar a conocer lo que ha significado el programa de educación intercultural bilingüe. Este nació el año 2011 a partir de 5 escuelas piloto, donde comenzaron a realizarse talleres de socialización en torno a la lengua y la cultura mapuche. Posteriormente, del 2002 al 2013, la Municipalidad de Puerto Montt de ese entonces dotó a los educadores tradicionales de una capacitación en competencias y habilidades lingüísticas y culturales para la implementación a posteriori del programa de la lengua mapuche en específico. O sea, para que la lengua mapuche sea considerada como una asignatura de acuerdo al decreto 280. ¿Qué figura geométrica es esto? Un círculo, pero si le hago dos líneas así, ¿en qué se transforma? Yo sé. En un cultrún. Que actualmente hay alrededor de 40 escuelas, también hay alrededor de 2.500 niños que han salido a terreno a espacios de significaciones culturales, en específico Monteverde. 1.500 niños que han salido a terreno al espacio arqueológico de Ilque, 1.000 niños a Peyuhuín, 400 estudiantes de enseñanza media de la isla Capera, 500 niños al territorio de Metranquén y a los conchales también que quedan en Piedra Azul. Esto último ha tenido como objetivo generar aprendizaje significativo en espacios específicos de significaciones culturales. Vale decir, nosotros llevamos a los niños y hacemos clases in situ con los educadores tradicionales. También hemos invitado a las comunidades indígenas que vayan a presenciar nuestro trabajo, también ellas nos han apoyado mucho. Por ejemplo, nosotros cuando nos criamos, la gente se ayudaba. Ahora, nosotros estamos en un proceso también de descolonización de saberes, en el sentido de que la escuela es una escuela bastante tradicional y los aprendizajes generalmente se desarrollan en el aula, con papel, con plumón, con goma eva. Pero nosotros estamos vitalizando la enseñanza, aprendizaje, con metodologías de aprendizaje propias, con materiales didácticos que también son pertinentes a la enseñanza de la lengua mapuche, con la enseñanza del telar, con el teñido de la lana, y con participación de las comunidades. Por ejemplo, esto último ha sido muy significativo en Ilque, en el Puntiatenglo y en Metri. En la región somos una de las comunas que tenemos mayor cantidad de escuelas y mayor cantidad de educadores tradicionales. Se ha dignificado este trabajo con participación de los educadores tradicionales, de las comunidades indígenas y en realidad de la autoridad pertinente que nos ha apoyado en este quehacer comunitario, social y cultural. Esto tiene un enfoque comunitario, social y cultural. Este proceso de diálogo de saber implica que nosotros vamos, por ejemplo, a un espacio de significación cultural y enseñamos tanto la cultura científica como la cultura mapuche. Hemos viajado hasta Arica, por ejemplo, a Osorno, también a
dar a conocer estos procesos educativos. Somos reconocidos en otras comunas como el programa que tiene mayor acercamiento hacia el aprendizaje, hacia el desarrollo de la lengua, de la escritura, y también dejando de lado los procesos históricos de colonización y de discriminación que muchas veces se dan en la escuela con nuestra gente. Entonces el mar que está allá, cuando sube la marea llega hasta allá arriba. En estos momentos estamos reforzando todo lo que tiene que ver con la metodología de la enseñanza y del aprendizaje, con la construcción de guías didácticas, con hacer mejores clases, más ordenadas y más significativas y más pertinentes. Y estamos también, los educadores tradicionales y los profesionales de apoyo están en cierta capacitación en el tema de trabajo con la tierra, digamos. Entonces en esto último estamos capacitándonos todos, o la gran mayoría, con la finalidad de hacernos cargo en la comuna, en las zonas rurales y la urbana, que también hay un espacio en los invernaderos y que se pueda trabajar también la agricultura tradicional. Porque de esa manera también acercamos a los niños a la madre tierra, a este conocimiento profundo que nuestra gente tiene del sembrado. Si nos hacemos esos acercamientos, yo diría que se transformaría esto en una asignatura más. Bueno, por eso estamos en la vitalización de la enseñanza y del aprendizaje. El aprendizaje se construye con la guía del educador tradicional y de los profesores mentores. Y bueno, y la voluntad también de los directores y de los jefes UTP de las escuelas que en este proceso no han entendido que podemos enseñar de otra forma.